Dios. Estamos con el profesor de San Marcos, Carlos Aquino, director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Marcos, y justamente lo hemos convocado, invitado como experto que es en economía asiática. Hoy día, profesor Aquino, el mundo, el crecimiento de la economía mundial frente a los evidentes signos de recesión en los Estados Unidos, los problemas de Europa, básicamente España, Portugal, Grecia, Islandia, ¿no?, parte de Italia, ¿no? Prácticamente podríamos decir que el crecimiento de la economía mundial de este año que termina y el próximo va a depender o está dependiendo de la fortaleza de la economía china. ¿Qué nos puede decir? ¿Es tan fuerte la economía china como se señala en diversos medios? Usted que conoce de economía asiática, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, evidentemente el panorama internacional es bastante incierto, ¿no? Las economías norteamericanas, europeas se enfrentan a un periodo de bajo crecimiento. Ahora, en ese sentido, ¿cuál es el rol de China, no? Bueno, China en realidad es la segunda economía más grande del mundo, ¿no? Pero las importaciones chinas todavía son más o menos el 60-70% de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande del mundo. Pero en lo que respecta a los países en desarrollo, que es obviamente a lo que a nosotros nos interesa, China se está volviendo en el mercado más grande. Por ejemplo, ¿no?, este año ya China ha asegurado que va a ser el mercado más grande para el Perú, y lo mismo es para Chile, lo mismo es para Brasil, lo mismo es para muchos países. Entonces, en ese sentido, para los países en desarrollo, efectivamente China se está volviendo el mercado más grande del mundo, y obviamente mientras China sigue creciendo, nuestras economías van a seguir creciendo, ¿no? Porque nos demanda bastante materias primas, ¿no? El tema es que obviamente las materias primas que nos demanda China son para fabricar partes y componentes o productos que los chinos al final lo venden a todo el mundo, y todavía la mayor parte de los bienes que vende China lo venden los países desarrollados, ¿no?, como Estados Unidos, Europa. Entonces, si la economía europeo-norteamericana cae, obviamente las exportaciones chinas van a caer, y por lo tanto la demanda por materias primas podría caer. Entonces ese es un problema que hay que considerar seriamente. Y a nivel de indicadores, digamos, ¿qué tan fuerte es la economía china si es que lo vemos desde el punto de vista de sus reservas, ¿no? Claro, por ejemplo, claro. ¿Cuál es el componente mayoritario de las reservas? ¿Son dólares? ¿Son euros? ¿Es oro? Claro, claro. ¿Cuál es el comportamiento de la economía interna? Claro, claro. ¿No?, del volumen de sus inversiones, Claro, claro. deuda, de inflación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ese es un punto bastante interesante, pero antes de eso me gustaría comentar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el 2009 hubo una recesión de la economía mundial bastante grande, ¿no? La economía mundial decreció menos 2%, ¿no? Pero el golpe fue dramático en las economías como Estados Unidos, Europa, ¿no? Estados Unidos decreció menos 4%, ¿no? Los países europeos, Alemania decreció menos 6%, una cosa realmente que no se veía en muchos años, ¿no? Pero bueno, ¿y qué pasó con la economía china? La economía china, las exportaciones chinas al mundo cayeron casi 25%. Entonces, obviamente fue un golpe terrible, y la economía china hubiera sufrido ese golpe, pero sorprendentemente la economía china prácticamente el año 2009 creció casi 9%, un poquito menos de lo que creció el 2008. Entonces, ¿cómo lo hizo? Si la economía mundial cayó tanto y China no cayó, claro, porque justamente apeló a dos cosas: las reservas que tenía y a su mercado interno, ¿verdad? Nosotros sabemos que un país crece, los bienes se demandan o se venden ya sea porque lo compra la demanda interna, que es el consumo y la inversión, y las exportaciones. Entonces, en el caso de la economía china, las exportaciones cayeron, entonces el gobierno apeló a su demanda interna y a la inversión. Por ejemplo, ¿no?, el año 2009 China se convirtió en el mayor mercado para autos del mundo. China el año 2009 se vendió casi 13.5 millones de autos, 40% más autos que el año anterior. Es una cosa sorprendente. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el gobierno chino redujo los impuestos a los autos. Los autos de China pagan en promedio 40-50% de impuestos internos, y el gobierno chino, como muchos países en el mundo, implementó la política fiscal y bajó la tasa de interés. Entonces, la baja de la tasa de interés fomentó la inversión, fomentó el consumo, el gobierno
disminuyó los impuestos que tenían sus artículos de lujo, como los automóviles, y por eso la economía china se recuperó. Entonces, la pregunta es, ¿no? Si la economía, por ejemplo, si la economía mundial se recesa, yo dije que podría haber efectos en la economía china porque sus exportaciones caen. Y si las exportaciones chinas caen, obviamente nosotros nos podríamos perjudicar. Pero en el caso que la economía mundial se recese por 1 año o 2 años, entonces China también podría hacer lo mismo, ¿no? Reactiva su demanda interna, reactiva su inversión y podemos nosotros seguir vendiéndole a ellos las materias primas, ¿no? Porque las materias primas que nosotros les vendemos van a ser productos que se fabrican no tanto para el mercado externo, sino para el mercado interno. Ahora, la pregunta es, ¿y cuánto puede resistir China? Y aquí entra el tema de la reserva. China tiene 3.2 billones de dólares de reservas. Eso es más o menos, nuestras reservas internacionales son casi 50.000 millones de dólares, es más o menos 60 veces, ¿no? Ahora, el tema es que de eso, una tercera parte de eso está en bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Las cifras en realidad de qué componentes se divide la reserva china son un secreto de Estado, ¿no? Pero más o menos se sabe que 1/3 está en bono del Tesoro y se especula que de los 2/3 probablemente el 60-70% está en activos en dólares y los otros están activos en yenes y algo en oro, ¿no? Entonces, China tiene un colchón, podría resistir 2 años de recesión mundial, pero obviamente no podría resistir toda la vida. Ahora, ¿qué problemas enfrenta aparte de la economía china, no? Ha habido un crecimiento de la inflación el año pasado, la inflación de alimentos, para algunos críticos de la economía china hay una especie de burbuja en la economía china, porque al bajar el gobierno las tasas de interés, sabemos que cuando las tasas de interés son demasiado bajos, la gente pues saca su dinero del banco y compra, por ejemplo, acciones o compra, por ejemplo, propiedades inmobiliarias, ¿no? Entonces, muchos temen de que podría haber una burbuja, especialmente en las propiedades inmobiliarias, porque los precios de las propiedades inmobiliarias han subido en China en los últimos años una tasa fantástica. Entonces, muchos temen que China podría tener problemas. Incluso leía ayer en Gestión que la agencia de crediticia Fitch, que es una de las agencias que da las calificaciones crediticias a la deuda, se dice que podría rebajar la calificación de la deuda china y de Japón porque parece que los bancos chinos tienen una cartera pesada importante. Aunque yo diría que, dado el colchón que tiene el Estado, dado la reserva que tiene el Estado, no sería tan grave. En todo caso, si uno analiza la economía china en comparación con la economía norteamericana, europea, tiene un colchón bastante grande, el gobierno no está endeudado de la forma que tienen, entonces la gran esperanza del mundo es que el mercado interno en China pues dinamice la economía mundial, ¿no? Si las exportaciones caen porque sus mercados en en Europa y Estados Unidos caen, el mercado interno chino pueda salvar el momento, ¿no? Y si hablamos ya del mercado interno chino, digamos nosotros, ¿cuáles son los sectores o el sector más dinámico de la economía china, a sabiendas que para, digamos, el sector, el conocimiento de la opinión pública, China es tal vez el país más poblado del mundo, claro, ¿no? Claro, Más de 1.400 millones de chinos se estima, y sería interesante ver cuántos son campesinos, cuántos son pobres. Se habla que ya hay chinos millonarios, cuánto significa la clase media china, y eso es importante de poder conversar sobre ese tema.